unidos por las letras. Lo miré fijamente sin darme la tarea de disimular. Era muy lindo, sus ojos de un color azul eléctrico, su cabello rubio moviéndose por la ligera brisa que hacía, causando que su flequillo cubriera su frente, sus labios que tenían un tono rosado bajo que resaltaba con su piel clara, casi pálida. Fue entonces que me di cuenta que lo estaba viendo sin descaro alguno al momento en el que empezó a toser. ¿Estás bien?, pregunté bajando el escalón de la grada. Hizo una seña con su mano que no supe interpretar. No sabía si trataba de una afirmación a mi pregunta o simplemente me pedía que me alejara. Quizás ambas. Inflé mi mejilla derecha un poco incómoda y levanté mi mochila. ¿Qué haces aquí?, demandó al aire libre una vez que recuperó el aliento, pero quedé embobada por su voz, suave y un poco ronca. Lo miré y su cara no tenía expresión alguna, era vacía y neutra. Daba pequeños escalofríos de seriedad que poseía. Algo tenía claro, y es que no le iba a decir que la curiosidad de saber lo que había sacado de su bolsillo me trajo hasta aquí, porque, pensándolo bien en ese instante, sonaba acosador. Pensé en una respuesta antes de contestarle algo que pudiese ser creíble. Solo quería pasar el tiempo, dije indiferente y me encogí de hombros. Y creo que fue lo más estúpido que había dicho en toda mi vida. ¿No se supone que deberías estar en clases? Atacó con una ceja alzada. Se burlaba. Su tono desbordaba jocosidad. ¿No se supone que tú también deberías estar en clases?, contraataqué sujetando con fuerza la correa de mi mochila, remarcando cada palabra con un poco de superioridad. El chico desconocido ladeó la cabeza y sonrió de lado, pero era una media sonrisa burlona, aquella que escondía tanto pero decía todo. ¿Acaso esta vez no te dejaron entrar a clases, Ashley? ¿O estás empezando el año con el pie izquierdo? ¿Qué? ¿Cómo sabía mi nombre? Todo se detuvo y rápidamente fruncí el entrecejo para mirarlo extrañada por su pregunta. ¿Cómo sabes mi nombre?, Compartimos una clase juntos. contestó rodando los ojos con indiferencia. Aparte, la mayoría de las personas te conocen. Ser la mejor amiga del gran Seo Guyen sube tu estatus. Él ironizó la última frase con un poco de ego fingido. ¿Compartíamos clases? No lo había visto en ninguna, aunque en realidad no conocía a la mayoría del salón. Desde el inicio de clases habían unido a otros grupos, y yo no era una persona que solía repasar la cara a un nombre de sus compañeros de aula. Mientras tanto, la otra razón tenía algo de coherencia. Seb era mi mejor amigo y el capitán del equipo de rugby, por lo que la mayoría de los estudiantes lo conocían. Yo iba a los juegos y a sus prácticas, pero siempre pasaba desapercibida. ¿Cuál clase?, inquirí. Historia con la profesora Kearney. Hice un mojín y asentí. El chico desvió sus ojos hasta sus pies y estuvo así durante unos segundos. Llevó su mano hasta el bolsillo de su pantalón y sacó un papel blanco enrollado. Sin molestarse por mi presencia, encendió aquel rollo y se lo llevó a sus labios sin pudor alguno. De esa manera, se me olvidó por completo de lo que estábamos hablando. Yo era tonta, pero no demasiado. Eso no era un simple cigarro. ¿Qué es? Con cierta curiosidad me atreví a preguntar. No creo que sea tabaco. Él dio una risita cínica y antes de hablar dio una calada. Join. Se divertía. El humo salió de sus labios y llegó hasta mi rostro. El olor fue un poco fuerte y diferente al de la nicotina. No sabía que era un joint. Hice una mueca de asco y me alejé un poco. ¿Por qué lo haces en el instituto?, me preocupaba. Si me veían con él, ambos estaríamos en detención, o peor aún, en la cárcel. Sin embargo, me tranquilicé al tener en cuenta que todos estaban en clases y casi nadie venía por este rumbo. Los campos eran un infierno para muchos.
Porque quiero y puedo. Contestó de forma grosera. Eso es desagradable, farfullé arrugando mi nariz. Al igual que tú. Siseó y lamió con la punta de su lengua el arito. Decidí no tomarlo tan personal, pues no lo conocía y no dejaría que una simple frase me afectara. ¿Qué es eso? Apuntó con su dedo índice hacia mi blusa, entrecerrando los ojos. Mi mirada viajó a la dirección donde apuntaba y sentí mis mejillas arder. Pasta de dientes. El chico me miró con una pizca de diversión durante unos segundos para luego empezar a carcajear. Su risa fue un poco contagiosa. Me uniría si yo no fuera la causante. Por esa misma razón, puse mi cara en alto y apreté mi mandíbula. Te levantas con los ojos cerrados, ¿no es así? Murmuró entre risas. No soy bueno despertándome, confesé en un chillido dándole un golpe a la grada de metal con mi pie. Lo he notado, admitió mirando el rollo entre sus dedos. Hizo una mueca de dolor y su expresión cambió a una seria. Dejó el joint en una grada y lo apagó para luego cogerlo. Pasó su mochila por encima de su hombro y de zancadas de 2 en 2 bajó completamente las gradas. ¿A dónde iba? ¿Qué haces?, pregunté tratando de seguirlo. Él se dio la vuelta para encararme. Me voy, ¿no es obvio? ¿Por qué?, pregunté casi en un grito. Las clases siguen. Why hell? Pronunció solemnemente. Se giró y siguió caminando. Me había llamado por mi apellido. ¿Cómo es que lo sabía? Está contigo en una clase, gritó mi subconsciente. Me di cuenta de que no me había mencionado nada de él. Ni siquiera se presentó. Así que volví a hablar. ¿No me has dicho cómo te llamas?, grité poniendo ambas manos alrededor de mi boca, creando un megáfono con estas. Él se giró, pero no se detuvo. Siguió caminando de espaldas y solamente alzó los pulgares para luego volver a girarse. Su forma de caminar era diferente. Caminaba como si nada le preocupara. Su espalda relajada y sus piernas entalladas a esos pantalones negros levemente ajustados. Me dejé caer en una de las gradas y mi vista se perdió por el campo verdoso, repitiéndome de nuevo cuánto odiaba al profesor Hoffman.